Gracias por estar aquí, por irse sumando, por saber que estamos presentes en este proyecto como cada jueves. Agradecemos su presencia, su confianza en esta labor que tanto Alma Aldana y yo hemos hecho con mucho cariño. Y el día de hoy, pues tenemos una invitada muy especial. Alma, ¿nos quieres compartir? Ay, sí, esa es una mujer grandiosa, muy positiva y feliz, Margarita Tarragona, que ha iniciado muchísimas cosas en este país. Gracias, Margarita, por estar con nosotras. Bueno, pues Margarita Tarragona estudió psicología en la Ibero y después en la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, el estudio científico del bienestar y la felicidad. Claro. Ella es doctora en psicología, como comentó Alma, por la Universidad de Chicago y bueno, pues además es presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, profesora de la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Instituto Tecnológico Autónomo de México, docente de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania en línea, terapeuta, coach, conferencista y autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú. Entonces, pues hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada Margarita Tarragona, que viene con toda la positividad a hablarnos de este tema, de lo que es el florecimiento humano. Entonces, pues a ver, platícanos un poco primero porque esta temática, Margarita. Ay, gracias. Bueno, antes quiero agradecerles muchísimo la invitación, Alma y Claudia, y perdón, Alma, que me presentaste muy amablemente, pero estaba enmudecida y no podía agradecerte correctamente la invitación. Muchas gracias, me da mucho gusto ver a la gente que está aquí también. Hay una vieja amiga que hace mucho que no veía y me da muchísimo gusto volverme a encontrar. Ana, qué gusto. Ana. Em, pues, perdón, ¿por dónde empezamos, Claudia? Me preguntabas que por qué me interesó este tema Sí, esta de la psicología temática de positiva. tanto de florecimiento humano como de la psicología positiva. Pues ya ven que dicen que la vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Como que en retrospectiva a mí me hace sentido, porque así lo acomodo tal vez, pero desde que estudié psicología siempre tenía la sensación, había algo que no me gustaba mucho, que era que sentía que era muy patológico todo, como que la cultura de lo que estudiábamos, bueno, obviamente nos llevábamos psicopatología uno, psicopatología 2, psicopatología 3. Me acuerdo de una clase de terapia familiar en la licenciatura que yo entré pensando que tenía una familia pues a todo dar y como que mucho de lo que aprendías era no, estás equivocada, no ves realmente lo patológica, lo disfuncional que es tu familia. Como que creo que sí, nos enseñaba una manera de pensar muy enfocada en la patología. Creo que es importante, obviamente, como psicólogo, especialmente como psicólogo clínico, claro que tenemos que entender eso y tener herramientas para ayudar a aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no? Pero había algo que no me acababa de convencer, pero yo pensaba que pues porque no sabía lo suficiente, que es cierto, no sabía lo suficiente, además. Eh, y luego fue simplemente suerte, creo que fue suerte que fui a caer a la Universidad de Chicago, donde estaba Mihai Csikszentmihalyi, que es uno de los fundadores de la psicología positiva, que en esa época no se llamaba así. Él estudiaba la felicidad, estudiaba las experiencias de flow, que si quieren hablamos un poco más sobre eso, que son esos momentos en los que uno está totalmente absorto en algo y hasta pierde la noción del tiempo. Él estudiaba eso, la creatividad y la felicidad. Entonces, siento que fui afortunada de caer ahí y de ver que la psicología también podía estudiar como el lado más luminoso de la vida, ¿no? Y eso me gustó mucho. Pero yo no quería ser investigadora, quería ser terapeuta. Entonces empecé a entrenarme como terapeuta y también creo que en parte por el momento histórico y en parte por mis intereses, me, era justo el momento que estaba surgiendo la terapia centrada en soluciones, la terapia breve.
más adelante la terapia narrativa, la terapia colaborativa, que todos son formas terapéuticas que no están excesivamente enfocadas en la patología, que se enfocan más en las excepciones a los problemas, en las soluciones. Entonces, siento que eso encajó bien. Y luego ya con los años, el movimiento de la psicología positiva fue creciendo más y yo empecé a involucrarme en él y en ver, lo que más me interesa hoy en día es cómo se pueden aplicar los hallazgos sobre qué contribuye a que las personas vivan plenamente, cómo se puede aplicar en la terapia, en el coaching, en la educación. Perdón, siento que es un rollo muy largo. Perdón. No, está grandioso. Y mira, ya tenemos varias compañeras de terapia médica. Ay, qué bueno, qué maravilla. ¿Sabes? Yo no estudié psicología porque era estudiar patología y ¿De resolver verdad? patología. Ajá. Y más en ese tiempo. Qué impresionante, ¿verdad? Ha Qué cambiado curioso, mucho. qué curioso. Cuéntanos esto de la intuición, por ejemplo. ¿La intuición? Ajá. Ay, perdón, esto no sé si empeora o mejora la cosa. No, ¿Qué como tú opinan? quieras. Creo que empeora. Bueno, em, no sé mucho del estudio de la intuición. Creo que estrictamente desde la perspectiva psicológica, lo poco que sé es que se entiende como una manera muy rápida de procesar información de la que no estamos completamente conscientes, por un lado, y por otro lado, una especie de conocimiento acumulado, ¿no? Por ejemplo, hay estudios, seguramente han leído lo que Malcolm Gladwell narra en algunos de sus libros, que ponen a curadores de museos y les presentan una réplica buenísima y saben que es falsa, ¿no? ¿Y cómo lo saben? Pues ese feeling es toda la experiencia de muchos años de dedicarse a eso. Entonces creo que la intuición desde la perspectiva de la psicología es un poco seca o fría, en el sentido que se entiende desde la perspectiva de la cognición. Creo que hay otros abordajes de la intuición que tienen más que ver con la espiritualidad, ¿no? Pero no estoy muy familiarizada con ellos. Gracias, Pues, gracias. Marta, un poquito como lo que nos comentas del flow, de la creatividad, que tiene que ver con estos estados de conciencia, ¿no? De atención, que incluso, bueno, hablaba un poco de esta visión de cómo podemos llegar a desarrollar nuestras potencialidades también, y una de ellas creo que tiene que ver con esta creatividad. Entonces, si nos pudieras como profundizar en ese tema sobre el flow. Sí, con mucho gusto. Pues los estados de flow son justamente momentos o ratos en los que estamos completamente concentrados en una actividad. Muchas veces se distorsiona el tiempo, generalmente pasa más rápido, pero a veces puede como ralentizarse también. Y, y requiere de concentración y de suspender el juicio crítico hacia nosotros mismos. O sea, cuando estás totalmente absorto jugando ajedrez o nadando o bailando o cocinando, a lo mejor después dices, qué rico me quedó este pastel o hubiera sacado más fuerte, pero en el momento estás nada más poniendo tu atención a lo que estás haciendo. ¿Y por qué son importantes estos estados? Porque se ha visto que cuantos más tenemos, más felices estamos en la vida, ¿no? Luego podemos hablar del concepto de felicidad si quieren. Entonces, por eso son importantes. Y Mihai Csikszentmihalyi y muchos investigadores después, que han sido sus colaboradores y discípulos, han encontrado que para entrar en flow hacen falta ciertas condiciones. Uno, poder concentrarnos, no tener interrupciones. Y algo muy interesante es que haya cierta proporción entre qué tan retadora es una actividad y cuánta habilidad tenemos para hacerla. Entonces, usando el ejemplo del tenis, que yo no juego tenis, por cierto, pero no sé, si tú eres un buen jugador y te ponen a jugar con tu sobrinito de 5 años, pues te vas a aburrir, ¿no? Pero si te ponen a jugar con el campeón nacional, a lo mejor vas a estar muy ansioso y no vas a poder, ¿no? O te va a paralizar. Entonces, se ha visto que este equilibrio entre el nivel de reto y el nivel de habilidad es lo que nos permite entrar en flow. Y es algo dinámico, porque conforme vas adquiriendo más habilidad, buscas más retos. Y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Si alguien está aburrido en su trabajo, seguramente puede serle útil desarrollar más habilidades. Si alguien está muy ansioso, a lo mejor tienes que bajar el nivel de reto. Y
En fin, algo que les quería comentar, que me acordé, pensé, bueno, como tanto Claudia como Alma son sexólogas, además de psicoterapeutas en general, a lo mejor me van a preguntar de qué relación hay entre el erotismo y la felicidad. Y una crítica que se le ha hecho a la psicología positiva es que no he estudiado lo suficiente el papel de la sexualidad y el erotismo en la felicidad. Pero curiosamente, cuando se ha estudiado qué actividades nos hacen entrar en flow, que pueden ser muchísimas y distintas para cada persona, puede ser un hobby, el arte, una actividad científica, pero la actividad número uno en el mundo en la cual la gente reporta esta experiencia de flow es, chacachachán, seguramente ustedes van a saber, el hacer el amor. Entonces es una de las áreas donde sí se ha estudiado. Y luego hay otro autor, Todd Kashdan, que ha estudiado cómo, estoy tratando de acordarme porque no tengo fresco el estudio en la mente, la relación entre la satisfacción sexual en las parejas y el nivel de felicidad de cada uno de los integrantes de la pareja. Pero bueno, volviendo al flow, ya me desvié un poco. ¿Cómo se conecta con la creatividad? Generalmente cuando estamos haciendo una actividad creativa entramos en flow. Eh, no siempre, pero generalmente van de la mano, ¿no? Y Mihai Csikszentmihalyi habla de, eso me gusta mucho, habla de dos tipos de creatividad, con C mayúscula y con C minúscula, ¿no? La creatividad con C mayúscula es la que cambia un dominio de la vida, ¿no? El que descubrió la vacuna contra el COVID, o quien transformó la pintura del realismo al cubismo, no sé, o sea, personas que realmente cambian un ámbito de la vida humana. Y pues eso como que impone mucho, ¿no? O puede paralizar, ¿no? Pensar, hijo, tengo que ser creativo. Yo no soy creativo. Mucha gente dice, yo no soy creativa porque no tiene ese tipo de impacto. Pero también hay la creatividad con C minúscula, que es la creatividad de la vida cotidiana, ¿no? La creatividad de que en una sesión con un cliente se te ocurre hacer un ejercicio que funciona muy bien, o de hacer un PowerPoint muy bonito, o de se te acabó un ingrediente de una receta y decides usar otro. Esas pequeñas creatividades. Y eso me gusta porque me hace pensar que es algo accesible, que no tienes que ser una persona excepcional para eso, ¿no? Ah, muy interesante. Quisiéramos un poquito, ya que estás hablando de este tema, por ejemplo, de esto de lo que hablas de la creatividad, ¿cómo podemos de cierta manera darnos cuenta o desarrollar esa potencialidad? Porque a veces nos cuesta trabajo, o sea, podemos tener cierta atención en ciertas cosas, como dices tú, desconectarnos cuando nos gusta, pero hay actividades que no nos gustan tanto y cómo desarrollamos ahí nuestra creatividad. Mm. Bueno, no creo que en todo se pueda hacer, a lo mejor sí, pero yo creo que hay cosas que son como de mantenimiento, que es otra cosa que ha investigado Csikszentmihalyi, que más o menos la tercera parte del tiempo son actividades de mantenimiento, bañarnos, hacer la comida, ir al supermercado, y en esas creo que no es tan fácil, aunque a lo mejor puede ser, ¿eh? Pero pues más bien yo creo que donde podemos desarrollar más la creatividad es en el trabajo y en nuestras relaciones con los demás y en las actividades de ocio, ¿no? Y qué hacer, cómo hacerlo. Una parte es como seguir nuestra curiosidad, si algo te intriga, seguirlo, ¿no? Y también mucho es practicar. Creo que hay un mito de que si eres creativo las cosas te salen así como por inspiración. Sin embargo, volviendo a hablar de Csikszentmihalyi, no es el único autor, pero es el que estamos mencionando en este momento. Él escribió un libro muy bonito que se llama justamente Creatividad y entrevistó a personas sumamente creativas. Y una de las cosas que encontró es que es producto de mucho, mucho, mucho trabajo. Realmente puedes crear cuando has desarrollado una serie de habilidades necesarias en algún dominio para poder aportar algo nuevo o hacer algo nuevo. Entonces, eso que dicen de que es, bueno, referente a los genios, que es 1% de inspiración y 99% de transpiración, creo que se aplica también a la creatividad, ¿no? De que es necesario mucho, pues,
practicar, ¿no? También aquel famoso chiste de que está en Nueva York y dice, perdón, ¿me puedes decir cómo llegar a Carnegie Hall? Y le dice, practice, 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 a practicar, pues así, ¿no? Un poco. Ok. Muy bien. Tú hablas de gratitud mucho y tiene que ver con el trabajo de la terapia que tú haces. De hacer Pues, el cuadernito de gratitud. sí. Sí, pues la gratitud se ha visto que es una de las variables, se oye muy frío de las variables, ¿verdad? Pero uno de los fenómenos que más se correlacionan con la felicidad, que las personas que sienten y expresan gratitud tienen más probabilidades de también sentirse satisfechas con su vida, de sentirse que su vida vale la pena. Y se me hace algo muy interesante, muy bonito, porque también, o sea, la psicología no es la única fuente de conocimiento sobre la felicidad. De hecho, aporta un granito de arena, pero pues las tradiciones espirituales, religiosas, las culturas populares, la sabiduría humana está llena de conocimiento sobre la felicidad. Y en casi todas las tradiciones espirituales y muchas religiones, la gratitud es un concepto central, ¿no? Desde ver la vida como un regalo. De hecho, la gratitud tiene que ver justamente con esa sensación de recibir algo que no necesariamente nos merecemos o por lo que trabajamos, sino que nos es dado, bien sea por otras personas, por la vida misma. Y bueno, la podemos desarrollar, ¿no? Y sí, hay un ejercicio que ya es tan conocido, que ya está muy choteado, pero pues es que sí funciona, ya ha estado comprobado que funciona, que es el diario de gratitud, que consiste en escribir cada noche 3 cosas de las que estás agradecido ese día. Se puede hacer todos los días un par de semanas o una vez a la semana durante muchas semanas. Hay gente que lo hace todos los días durante años, ¿no? Y hay variaciones de esto, por ejemplo, un pizarrón de gratitud que se puede poner en una oficina o en una escuela, donde la gente escribe que está agradecido. Se puede hacer algo que yo estoy haciendo en la pandemia, pero ya se nos llenó el bote, un tarro de vidrio, donde cada vez que pasaba algo, este no fue de gratitud, fue así de en general de cosas disfrutables, lo escribía y lo ponía en el tarro, y ya está rebosando el tarro, porque la pandemia duró más de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces es como un aspecto muy noble de la psicología positiva, que tiene muchos resultados tangibles. Y hay variaciones, por ejemplo, Martin Seligman, desde la tradición cognitivo-conductual, tiene un ejercicio que se llama 3 cosas buenas, que es casi igual, pero un poquito diferente, que es escribir 3 cosas que te salieron bien o que funcionaron bien ese día y por qué. Entonces, ahí enfatiza más la cuestión de la agencia personal, ¿no? Darte cuenta que me fue bien en el examen, ¿por qué? Porque estudié. O nos llevamos mejor mi marido y yo, ¿por qué? Porque me aguanté las ganas de criticarle cómo puso la mesa. Entonces, es un giro más centrado en la cuestión de cómo podemos hacernos conscientes de cómo influimos en el éxito de nuestras tareas o nuestras experiencias. Margarita, un poco hablando de este concepto de felicidad, ¿cuáles serían como los elementos, hablando de esta vivencia en plenitud, como cuáles serían esos elementos? Sí, muy, muy buena pregunta, Claudia. Bueno, para empezar hay un debate de qué les gusta, de qué debemos de hablar, de felicidad o de bienestar. A ver, pongamos aquí una votación en el chat. Escriban qué palabra prefieren, felicidad o bienestar, cuando piensan en qué es lo que quieren en su vida o para sus seres queridos. ¿Qué les gusta más, bienestar o felicidad? Vamos a ver. Bienestar, dice Carolina. Bienestar. Bienestar, ok. Bienestar. Bienestar, ok. Bienestar. Más bienestar, ok, pues más les gusta bienestar que felicidad. Luego a lo mejor podemos abrir el foro. Fíjense que Martin Seligman, que se considera el padre de la psicología positiva junto con Csikszentmihalyi, el primer libro que escribió así como de difusión se llamaba La felicidad auténtica y definía la psicología positiva como el estudio de la felicidad. Unos años, esto fue en el 2002, en el 2011 escribió otro libro que se llama Florecer, en el que dice que detesta la palabra felicidad.
porque le hace pensar en caritas sonrientes y en sentirnos alegres y que eso no es. Entonces propone que es mejor hablar de bienestar. Y de hecho propone un modelo para hablar de los componentes del bienestar que ahorita les voy a contar. Y entonces como que es un debate. Hay algunos autores como Ed Diner, que tristemente acaba de morir, un gran investigador. Él toda la vida habló de felicidad. Bueno, y curiosamente también él acuñó el término bienestar subjetivo, porque resulta que cuando él quería hacer su tesis doctoral sobre la felicidad, todos los profesores les dijeron que no, que eso no era un tema serio que pudiera estudiar la psicología, porque además era todo subjetivo. Y él decía, pero pues si la depresión también es subjetiva y está estudiadísima, ¿no? Entonces no lo dejaron, hizo su tesis de otra cosa y después cuando ya era profesor en la Universidad de Illinois, empezó a estudiar la felicidad y mandaba sus artículos a los journals. Él era un gran investigador y le rechazaban sus artículos. Entonces pensó que a lo mejor es que no les gustaba el término felicidad. Y entonces empezó a llamarle bienestar subjetivo y entonces sí se los aceptaban. Entonces, tiene que ver con la carga pues de esa palabra, ¿no? De las palabras. Hay autores también como Tal Ben-Shahar, que a lo mejor conocen, que habla de felicidad. Y yo que estoy en otra liga, obviamente no estoy en las grandes ligas como ellos, he oscilado. Primero me gustaba felicidad, luego me convenció leer a Seligman, decía bienestar, y ahora otra vez me gusta más felicidad. Creo que depende también de lo que significa, ¿no? Creo que en español tenemos la distinción entre estar feliz y ser feliz. Y creo que el ser feliz alude a algo como más profundo, más, no sé, más, sí, de más peso que el estar feliz, que es algo más momentáneo. No sé si ya hablé mucho o les cuento del modelo de los componentes. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues en general cuando se mide, cuando se trata de medir y operacionalizar la felicidad, se habla de tres aspectos. Uno, el más obvio, es cómo nos sentimos, ¿no? Esto se llama el balance emocional y tiene que ver con, así como si fuera una balanza, cuántas emociones agradables, positivas sentimos versus emociones desagradables o dolorosas. Todos tenemos todo tipo de emociones y todas son, no hay buenas ni malas, pero la gente más feliz tiende a tener, eh, todos tenemos malas épocas o malos días, pero digamos en general en un mes o en un año, si en tu balance emocional experimentas más emociones como la gratitud, la serenidad, el entusiasmo, el amor, la diversión, más que la ira, la tristeza, el miedo, tiendes a ser más feliz. Entonces eso es lo más obvio, ¿no? Que la gente feliz siente más emociones positivas, pues sí. Otro no tan obvio, es que es más cognitivo, es la satisfacción con la vida, que ahí no es tanto cómo te sientes, sino que es una evaluación de tu vida comparándola con cómo piensas que la vida puede ser. Entonces, por ejemplo, se usa algo que se llama la escalera del Littrell, que le dicen a las personas, imagínate una escalera con 10 escalones, el primero es la peor vida que te puedas imaginar, el décimo la mejor vida que te puedas imaginar. ¿Dónde está tu vida hoy? Y la mayoría de la gente puede decir, pues estoy en 7 o en 6 o en 9. Eso es algo más como racional. Y el tercer elemento es la trascendencia, o el sentir que nuestra vida tiene sentido o propósito, que es bueno estar vivos, que nuestra vida vale la pena y que contribuimos en algo. Entonces son como los tres elementos básicos. Y por ejemplo, en México el INEGI mide el bienestar subjetivo y justamente mide estas tres cosas. Rápidamente, porque pues tienen que ser muy eficientes en sus encuestas, miden el balance afectivo, la satisfacción con la vida y la eudaimonía o esta parte de sentido de vida. Por otro lado, les decía que Seligman tiene un modelo de bienestar que se llama el modelo PERMA, por sus siglas en inglés, que propone, basado en investigación, no es una cosa teórica, sino empírica, que el bienestar tiene 5 ingredientes principales, ¿no? Que son la P, las emociones positivas, como las que les decía, que son la alegría, déjenme ver si me acuerdo de memoria, la alegría, la esperanza, el orgullo, la gratitud, la inspiración, la serenidad,
la curiosidad o interés, no me acuerdo de los otros, el amor y me faltan un par, pero ese tipo de emociones. La E es del inglés engagement, que justamente tiene que ver con las experiencias de flow que hablábamos, que es estar totalmente implicados en lo que hacemos, metidos en lo que hacemos, tener experiencias de flow. La R se refiere a las relaciones interpersonales y aquí es donde es súper relevante para Claudia, Alba y para todos los que aquí son terapeutas, porque muchos dicen que el fast track de la felicidad son las relaciones interpersonales, ¿no? Un estudio tras otro encuentra que lo que más influye en nuestra satisfacción, en nuestro nivel de felicidad, es la calidad de nuestras relaciones con los demás. La M viene del inglés meaning, tener una vida con propósito y sentido, y la A del inglés achievement, de ponernos metas y lograrlas. Y otro elemento importante que no está explícito en esto es las fortalezas de carácter. Las personas que conocen y usan sus fortalezas son más felices y las fortalezas interactúan con todos estos elementos, ¿no? Que las fortalezas pueden ayudarnos a tener mejores relaciones, a encontrarle más sentido a nuestra vida, a experimentar más emociones positivas. Grandioso. Qué bueno que lo explicas. Hay muchas personas que piensan que la psicología de la felicidad es como, ¿cómo se llama este grupo de, Los optimistas, el club de los optimistas. de los optimistas, ya sabes, ¿no? Ajá, Es como un doble A, ¿no? Un grupo de doble A parecido, etcétera. ajá. Pero no tiene nada que ver con esto. Es una psicología y es una rama, ¿no? Diferente. Exacto, exacto. Y sí, y de hecho, qué bueno que lo dices porque no es una disciplina diferente, es psicología Psicología. y usa las herramientas de la psicología para estudiar fenómenos que habían estado relegados durante mucho tiempo. Pero lo que usa es, por ejemplo, pues el método experimental, la psicometría, hay muchos tests, ¿no? Para medir sentido de vida, fortalezas, optimismo y pesimismo, las observaciones, ¿no? Em, los estudios cualitativos de entrevistas, los estudios psicofisiológicos, como por ejemplo meter a la gente que medita a un un túnel de resonancia magnética y ver cómo se les activan ciertas zonas del cerebro. Y hoy en día también se están usando mucho cuestiones de grandes datos, de big data, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, las emociones que se expresan las personas en Twitter o en Facebook predicen ciertos fenómenos. Por ejemplo, uno muy interesante es que vieron que el número de palabras de emoción negativa que expresaban las personas en las redes en un condado en Estados Unidos, como un condado es como una delegación, digamos más o menos, predecían el número de ingresos a la unidad cardiovascular del hospital de ese condado, ¿no? También es divertido ver qué tipo de palabras usan las mujeres y los hombres en las redes sociales, como que hay una división de género clara. O sea, si ves las palabras que usa la gente, puedes adivinar con una precisión altísima si son hombres o mujeres. En fin, eh, como ven, me entusiasma el tema, pero tengo que frenar mi entusiasmo. ¿No? No, hay un cuestionario que se llama Valores en Acción, que es precisamente ahorita que De hablabas de fortalezas. Ajá, conocer nuestras fortalezas. ¿Nos puedes compartir un poquito para que la gente claro. también Vamos a pueda poner aquí en incursionar el en... chat. Sí, con mucho gusto. Uno de los temas que a veces se hacen más bonitos y más aplicables de la psicología positiva en la terapia, en el coaching, es justamente de las fortalezas de carácter. Las fortalezas de carácter son cualidades que han sido, cuando decidieron estudiarlas, Seligman y Peterson decían, bueno, existe el DSM-3, en esa época era el 3, ya es el 5, que es como el catálogo de todos los trastornos mentales, ¿no? ¿Por qué no tenemos algo equivalente que sea como el catálogo ellos le llamaron el manual de las corduras, ¿no? El catálogo de cuáles son las características de personalidad de las personas que son como el lado luminoso de la personalidad. Entonces, Seligman consiguió fondos de investigación de la Fundación Templeton e invitó a grandes investigadores como Wiener, como Csikszentmihalyi, como Valiant de Harvard, a que fueran a la universidad, como Chris Peterson, que encabezó el proyecto, a que durante 3 años hicieran una revisión bibliográfica exhaustiva de qué cualidades
de las personas eran valoradas en diferentes culturas a través de la historia. Entonces analizaron desde textos religiosos, dramaturgia, ficción, libros de autoayuda, hasta, siempre me hace gracia que estudiaron hasta el manual de los Boy Scouts, y para los que les gusta Viaje a las Estrellas, que yo no conozco, el manual de los Klingons, o no sé cómo se llaman algunos seres que tienen como un código ético. Y encontraron que sí hay ciertas cualidades que cumplían con esas características. Sus criterios eran que que estuvieran presentes en todas las culturas o en muchas culturas, que fueran consideradas valiosas en sí mismas, no solo como medios para otros fines, y que fueran maleables, es decir, que las pudiéramos desarrollar. Entonces, encontraron una lista de 24 fortalezas que se clasifican dentro de 6 grandes virtudes y desarrollaron este cuestionario. Hoy en día se ha visto que efectivamente estas fortalezas estadísticamente sí se agrupan de maneras muy parecidas a como originalmente las concibieron. Para darles una idea de cuáles son estas fortalezas, son, por ejemplo, no me las sé todas, son 24, pero son, por ejemplo, el aprecio por la belleza y la excelencia, el amor por el aprendizaje, el juicio crítico, la capacidad de amar y ser amados, la capacidad de perdonar, el sentido del humor, el sentido de justicia, la capacidad de liderazgo, la valentía. Me están fallando algunas. Bueno, para darse una idea de qué tipo de cosas estamos hablando. Y originalmente se llamó VIA, como decía Claudia, Values in Action o Valores en Acción, porque pensaban que las fortalezas son justo eso, los valores son abstractos y cuando las incorporamos, cuando las vivimos, están en acción. Entonces es algo que es súper útil por muchas razones. Una, porque se ha visto que cuando las personas que conocen sus fortalezas son más felices y que vale más tratar de construir sobre nuestras fortalezas que tratar de corregir nuestras debilidades, a menos que estas debilidades de verdad sean obstáculos importantes en nuestra vida. Por ejemplo, se ha visto que si tienes un jefe que conoce tus fortalezas en el trabajo, eso aumenta muchísimo tu satisfacción con la vida. Y yo creo que es muy bonito en la terapia, en el coaching, en la educación, acompañar a las personas en su proceso de exploración de sus fortalezas y ver cómo las pueden usar, bien sea para encontrar soluciones a sus dilemas y a las situaciones dolorosas en las que están, o si están bien pero quieren desarrollar más su potencial, a tomar decisiones sobre cómo quieren proseguir en la vida, también conocer sus fortalezas es muy útil, ¿no? Para tomar decisiones basadas en aquello que es importante para ellos y lo que hacen mejor. Y algo sorprendente es que muchas veces no conocemos nuestras propias fortalezas, porque como las sentimos como algo muy natural, como que así soy yo, no lo vemos como una fortaleza. Y a veces hace falta que otras personas nos lo digan, que lo veamos impreso como el resultado de un test, para darnos cuenta de que sí es como algo especial de cada uno de nosotros. Maravilloso. ¿Qué herramientas consideras tú que son importantes para llegar en ese bienestar dentro de la terapia que manejas, ¿no? Por ejemplo, meditar, mindfulness. ¿Y qué pasa con esto? ¿El micrófono? Gustavo. Ay, perdón, es que no debo apagar mi micrófono. Ladró mi perro y me daba pena, pero ya me di cuenta que no puedo quitármelo mudo. Hay muchas herramientas de psicología positiva y creo que dependen, por ejemplo, usemos el modelo PERMA para dar ejemplos. ¿Qué podemos hacer para cultivar las emociones positivas? Uno es el diario de gratitud. Se ha visto cuando la gente hace el diario de gratitud, aumentan en general su nivel de emociones positivas. Otro ejercicio muy bonito se llama el portafolio de positividad, que le pides a alguien, por ejemplo, que escoja digamos, la serenidad y que haga una colección de objetos, canciones, citas que a ella le hacen sentir serenidad, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene una cajita y ahí pone adentro una oración que siempre reza para sentirse más tranquila. O lo hace virtualmente y hace o usa una app que tiene
meditaciones guiadas que la hacen sentirse serena, o una cita que diga, no corras, el mundo no va a parar sin ti, digo, no sé, pero el chiste es que la persona haga algo que la invite a sentir eso. Algo que se ha encontrado que es muy interesante es que las personas más felices priorizan la positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo esperan a ver si les pasa algo divertido o a ver si se sienten cariñosos o a ver si hoy puedo eh, ver algo que despierte mi interés, sino que aunque no nos podemos forzar, o sea, no podemos obligarnos a sentirnos alegres ni a sentirnos cariñosos, aunque no nos podemos obligar, podemos buscar situaciones, personas y actividades que hacen más probable que sintamos diversión, amor, serenidad, etcétera, ¿no? Entonces, algo de lo que se puede hacer son este tipo de ejercicios. Por ejemplo, estaba acordándome de una persona que me vino a ver porque toda la vida había deseado estudiar cierta carrera, era algo que realmente había sido central en su vida, y ya que estaba estudiando esa carrera, me dijo, no disfruto nada, no disfruto absolutamente nada. Entonces hablamos de diferentes posibilidades de que cambiara de carrera, que me parecía bastante lógico, pero no, estaba convencida de que no, eso no era una opción, no quería. No solo porque otros tenían expectativas, sino porque ella realmente no quería. Entonces, se me ocurrió hacer una variación del diario de gratitud, que es que escribiera el diario del disfrute, que cada día escribiera 3 cosas que hubiera disfrutado ese día, ¿no? Y funcionó muy bien, se dio cuenta que había pequeñas cosas que sí disfrutaba en la universidad y en las cosas que hacía. Entonces, bueno, ahí estamos en la P. Gracias, decía aquí Carolina, muchas gracias. Ay, está Carolina Capilla, otra buena amiga, muchas gracias por estar aquí. Entonces, eso es para la positividad. Luego la E de engagement, ¿qué podemos hacer para entrar en flow? No nos podemos forzar a entrar en flow, pero podemos, por ejemplo, parar las interrupciones. Si te gusta dibujar, ponerte a dibujar y parar, no ver tu celular durante 1 hora. O si vas a leer, apagar todas las notificaciones para que no te interrumpan, porque la concentración es importante. O bien, ver tu nivel. Por ejemplo, si no te está gustando jugar fútbol porque todos los de tu equipo son mejores que tú, pues a lo mejor considera entrar a otro equipo que tenga un menor nivel de reto, o al revés. Si ya te aburrió la pieza que estás tocando de guitarra, buscar otra pieza, ¿no? Entonces, ahí para entrar en flow. En cuanto a la R, ahí es donde creo que los terapeutas tenemos un repertorio enorme para qué se puede hacer para mejorar las relaciones, ¿no? Un ejercicio bonito es tener respuestas activas, constructivas. ¿Qué es esto? Que cuando alguien nos comparte una buena noticia, respondamos con energía, con entusiasmo y de manera constructiva, es decir, validando, teniendo curiosidad, haciendo preguntas, ¿no? A veces contestamos positivamente, pero sin mucha energía, ¿no? Entonces se ha visto que podemos responder de maneras pasivas y constructivas, pasivas y destructivas, activas y destructivas, que son las peores, o activas y constructivas, y esas son las que promueven las buenas relaciones. O los hallazgos de John Gottman, por ejemplo, de la importancia de que las parejas tengan una historia de amor clara para ellos y multifacética o con muchas o compleja. Entonces, hablar con las parejas de su historia de amor, cómo se enamoraron, qué les gustó, qué hacen para mantener viva su relación. En fin, en cuanto a la parte de sentido de vida, esa es tal vez una de las más difíciles. Pero por un lado hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay un ejercicio bonito que es una lista de valores y se le pide a la persona que en una lista como de 50 valores escoja cuáles son los 10 más importantes para ella y luego de esos 10 los 5 más importantes. Conversaciones sobre qué le da sentido a su vida. La investigación indica que hay 4 grandes fuentes de sentido de vida para las personas, que son el trabajo, las relaciones interpersonales, la espiritualidad y la trascendencia. Podemos hablar con las personas de si esto se aplica para ellos, y se les puede sugerir a veces indagar qué hacen por los demás, y si no hacen nada, sugerir a lo mejor que hagan voluntariado o que ayuden a alguien,
muchas veces el sentido de vida está muy conectado con el hacer por los demás. Y en cuanto a las metas y logros, podemos compartir con nuestros clientes ideas de cómo hacer sus metas más logrables, ¿no? Por ejemplo, ponerse metas chiquitas. Muchas veces queremos hacer grandes cosas. Estoy trabajando con un cliente que quiere escribir, por ejemplo, y se siente muy bloqueado, y acordamos que iba a escribir 3 líneas cada mañana, nada más 3 líneas. Me decía, no, yo creo que al menos 2 páginas. No, 3 líneas es mejor, ¿no? Más vale ponerse metas que es más probable lograrse, también que sean específicas, cuantificables. Y cómo usar sus fortalezas para lograr sus metas, tener mejores relaciones, etcétera. Es fabuloso. Se ha visto estudios donde el prefrontal izquierdo se desarrolla más y se producen más células cerebrales con meditación y otras técnicas. ¿Podrías hablarnos un poquito de esta parte que me parece súper interesante? Sí, bueno, no soy nada experta en la parte de meditación, y de hecho sería injusto para la meditación decir que es de la psicología positiva, porque claro que no, la meditación es las prácticas meditativas son milenarias, ¿no? O sea, en el Oriente tienen creo que más de 6.000 años, y en el Occidente también, tanto en el judaísmo como en el cristianismo hay tradiciones de meditación ancestrales. Pero lo que ha pasado es que los psicólogos, no solo dentro de la psicología positiva, se han puesto a estudiar científicamente qué pasa al meditar. Y como bien decía Alma, una de las cosas que pasan es que se activa más el lóbulo prefrontal izquierdo, que tiene que ver con la sensación de gozo. Se ha visto que la meditación, aún para principiantes, después de 8 semanas de meditar 20 minutos al día, aumentan mucho las emociones positivas. La meditación sirve mucho para manejar la ansiedad. Entonces tiene enormes beneficios, ayuda a la salud cardiovascular, realmente sirve muchísimo, ¿no? Justo con mis alumnos en el ITAM aprendíamos así como lo básico de la meditación, y hoy que acababa el semestre muchos me decían que les ayudó muchísimo. Y hay una frase que me gusta mucho, aunque no me la aplico, que no sé de quién es, que dice que todas las personas deberían meditar 20 minutos al día, excepto las que están muy ocupadas. Ellas deberían meditar 1 hora al día, ¿no? Entonces, mis alumnos están muy ocupados, pero de verdad es importante tratar de aprender a meditar. Margarita, bueno, Martin Seligman nos habla de un término que me parece muy interesante, que es la prospección. ¿Nos Ajá, puedes ampliar acerca de este tema, de lo que es sí. la prospección? La prospección es el pensar sobre el futuro, ¿no? Y Seligman está muy interesado en eso, y tiene una frase que me encanta. Él dice que el gran error de la psicología del siglo XX fue pensar que nos empuja nuestro pasado en vez de pensar que nos jala nuestro futuro, ¿no? Que lo que queremos del futuro es tan poderoso como el pasado. Y la psicología efectivamente está muy centrada en cómo el pasado nos determina, ¿no? Entonces está muy interesado en esto, y hay investigaciones que no estoy muy familiarizada de cómo constantemente estamos pensando en el futuro, ¿no? Que es, en parte ahí está la imaginación, también tristemente ahí está la ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene que ver con la preocupación, pero parte de la explicación de la ansiedad es que por naturaleza, según Seligman, estamos constantemente pensando en el futuro. Y creo que esto es súper importante en la terapia y en el coaching. Eh, o sea, como sí, hay que estar presentes en el momento presente, pero pues, ¿qué hacemos? Ayudar a las personas a acercarse más al tipo de futuro que quieren, ¿no? Y hay ejercicios muy bonitos. Por ejemplo, hay uno que se llama El mejor yo posible, lo que se le pide a las personas es que piensen en un momento en el futuro en el que las cosas hayan ido muy bien, en el que hayan cumplido sus metas, en el que sientan que su vida realmente está siendo fantástica, y que escriban detalladamente, ininterrumpidamente, dónde están, con quién están, qué están haciendo, cómo están interactuando. Y se ha visto que hacer esto eleva el nivel de bienestar subjetivo de las personas. Y me recuerda algo de una cosa de Mathieu Ricard, que es un monje budista y doctor en biología molecular, una persona maravillosa. Y una vez
le oí algo que me impactó mucho, porque ya ven que en la meditación y en las tradiciones budistas se habla mucho de estar en el presente, y al mismo tiempo nos interesa el futuro, ¿no? Y entonces alguien en una conferencia le preguntó, no sé si le dijeron doctor o Mathieu, a ver, pero ¿cómo es posible? Porque si tenemos que estar en el presente, ¿cómo podemos planear el futuro? Y dijo, hay que estar presente en lo que se está haciendo en ese momento. Y hay momentos en los que lo que estamos haciendo es pensar en el futuro. Eso, buenísimo. Es maravilloso. Sí. Háblanos un poquito de tu libro. Pues muchas gracias. Mi libro se llama, tiene doble nacionalidad. Originalmente lo escribí en inglés porque me invitaron a escribir un volumen para una colección y toda la colección tenía que tener la misma estructura, que eran como 6 capítulos, 6 lecciones prácticas para aumentar la felicidad. Entonces, por ejemplo, Sonia Lyubomirsky escribió uno que se llama Positively Happy, uno se llama Positively Mindful y son 6 lecciones de mindfulness. Entonces, a mí me interesaba integrar la psicología positiva con las prácticas narrativas y colaborativas, con este movimiento en psicología que le da mucha importancia a cómo narramos nuestra historia, cómo comprendemos nuestras historias de vida. Entonces me ocurrió, y la idea de que tenemos muchas identidades, ya hay ciertas identidades que preferimos, que se acercan más a cómo queremos ser. Entonces le puse en inglés Positive Identities, 2 puntos, Positive Psychology and Narrative Practices, como que se oye muy, muy frío, ¿no? Pero en fin, lo publicaron y estoy súper agradecida de esa oportunidad. Y después un colega español leyó el libro y me dijo, ay, está muy bonito, ¿por qué no lo publicas en español? Me puso en contacto con la editorial y no les gustó el título, con razón, y dijo, no, tienes que ponerle algo más jugoso. Entonces en español le pusimos Tu Mejor Tú, psicología positiva en no sé qué, prácticas narrativas. Entonces, básicamente es un cuaderno de trabajo, no es un libro para leerse, sino que trae muchos ejercicios y son ejercicios en los que trato de incorporar los hallazgos de psicología positiva con ideas de narrativa. Por ejemplo, en el capítulo de Flow, una actividad es, cuenta la historia del flow en tu vida, ¿no? O sea, ¿cuándo conociste el flow? ¿Cómo era el flow cuando eras niño, cuando eras adolescente, adulto, joven? Entonces, la idea como de la historia, ¿no? O, por ejemplo, en la parte de, hay un ejercicio que es cómo se llamaría tu autobiografía, por ejemplo, ¿no? Eh, otro que se llama, estoy tratando de acordarme. Bueno, hay ejercicios para cada uno de los elementos del modelo PERM. Y me da mucho gusto que hay gente que me dice que le es útil, colegas, coaches o terapeutas que lo usan, pues eso me llena a mí de mucha alegría. ¿Dónde Excelente. pueden encontrar tu libro? Se puede encontrar en Amazon, Okay. en inglés en Amazon y en español está un poco en una librería en línea que se llama El Librero, o si no a través de Editorial Larousse directamente. Desgraciadamente ya no está disponible en librerías. Claro, ok. Y también en ¿cómo se llama? La Casa del Libro. O sea, Casa del Libro en línea se llama. Uh-huh. Gracias. Gracias a ustedes. Margarita, hay un término que también me interesa mucho que nos platiques, que comentaste, Lickman, precisamente sobre la desesperanza aprendida, cómo se relaciona con la depresión Uh-huh. y como visto ya actualmente, más bien como que podemos aprender también a tener esperanza. Sí, Seligman, que era psicólogo experimental y cognitivo-conductual, desde los años 60, junto con otro investigador que se llama Stephen Hayes, creo, hizo unos experimentos con perros, que él mismo dice que ya hoy en día no le dejarían hacerlos, en los que ponían a un perro en una jaula de acrílico con una división y de un lado de la jaula recibía descargas eléctricas en los pies y si se pasaba al otro lado no recibía descargas, entonces rápidamente aprendían a pasarse al otro lado. Eso era una condición, pero la otra condición experimental, aunque se pasaran de lado al otro lado, seguían recibiendo descargas eléctricas. Y lo que observó es que rápidamente los perritos empezaban a tener conductas que se parecían a la depresión en los humanos. Dormían mucho, no comían aunque tenían comida ahí disponible, estaban inactivos. Y entonces Seligman empezó a pensar
que el mecanismo es que los perros se daban cuenta que no podían hacer nada para alterar su entorno, que hicieran lo que hicieran, seguían recibiendo esos estímulos aversivos. E hipotetizaron que esto es parte de lo que pasa en la depresión. La depresión, como sabemos, es multifactorial, hay cuestiones genéticas, hormonales, medioambientales. Pero un factor parece ser cognitivo, que es la sensación de que haga lo que haga, no sirve para nada. Esa es la desesperanza aprendida. Entonces, él se empezó a preguntar si podemos aprender este pesimismo o desesperanza. ¿Será posible aprender también el optimismo? Y de ahí salió una nueva línea de trabajo. Escribió un libro que se llama El niño optimista, otro que se llama Optimismo aprendido. Un desarrollo súper interesante. Ustedes díganme cuándo hay que parar, si vamos a tener más interacción con las personas que están aquí. Pero algo súper interesante es que Hayes, su colega, siguió dedicándose a la investigación de esto y recientemente encontró que se habían equivocado porque en esa época no había suficiente tecnología para observar lo que ahora ya podían observar, que es que no es que se aprenda a la desesperanza, que la desesperanza es como el default ante la adversidad prolongada, que lo que se aprende más bien es la esperanza ante la adversidad prolongada, ¿no? Que el resultado es el mismo, que se puede aprender a ser optimistas, pero lo que no habían entendido bien, porque no se podía en ese momento, es el mecanismo fisiológico en el cerebro. Bueno, siento que ya hablé muchísimo y que hemos interactuado poco con la gente que nos está acompañando. No sé si tenemos tiempo, si quieren. No te preocupes, vamos a pasar un PowerPoint que conoces. Vivian, qué gusto. Hay mucha gente, es que no veía quiénes estaban aquí, pero qué gusto y les agradezco que estén aquí porque muchas de ustedes son colegas súper experimentadas que realmente no tienen nada que aprender. Les agradezco mucho que estén aquí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos un pequeño PowerPoint? Pero si quieres, antes de eso, cerrar con lo que tú quieras. Pasamos el PowerPoint y abrimos preguntas, respuestas, comentarios. Ay, pues nada más que mi gratitud por el gusto de estar con ustedes y de poder hablar de esto que pues realmente me gusta muchísimo y me emociona poder compartir. Yo tengo otra pregunta, pero es, aparte de tu trabajo, tu pasión, ¿qué otra cosa haces? Ay, pues no mucho. Siempre digo que mi tarjeta dice Margarita Tarragona, Psicología Positiva, asterisco, un enfoque meramente teórico, ¿no? Porque no me lo aplico, realmente no. Pues cuando mis hijos eran pequeños, realmente entre estar con los hijos, la familia y el trabajo, pues eso era todo, no tenía tiempo en nada más. Y ahora siento que, pues, que mi trabajo también es mi hobby porque es lo que más me gusta. Tengo, por ejemplo, estoy muy entusiasmada, no es comercial, es real, hago un podcast y me encanta, o sea, eso me entusiasma muchísimo. Me gusta mucho también leer y estoy atorada tratando de escribir otro libro, que cada vez que escribo digo, ay, que me gustó escribir, pero si me gusta, ¿por qué me bloqueo? Pero bueno, les voy a pedir una terapia de grupo aquí. Entonces, pero tristemente no soy una persona muy interesante en el sentido de que no tengo muchas otras actividades aparte de mi trabajo y cosas relacionadas con mi trabajo. Muy bien. Margarita, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quisieran contactarte contigo? Gracias, pues ya ven que hoy en día es fácil por las redes sociales, me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Margarita Tarragona o tengo una página que se llama Positivamente, que es positivamente.com.mx. Gracias por este foro y por permitirme promoverme. No. Muy bien. Pasamos el power, por favor. Qué lindas de hacer el PowerPoint, qué detallazo, es como un regalo para el invitado. ¿Cómo no? Gracias. Gracias. Margarita, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con Hijas del Viento. Me preguntabas que qué significaba Hijas del Viento. Son semillas, ecos de libertad, nutrir, fertilizar. Y pues bueno, este es un homenaje a Margarita Tarragona. Ay, muchas gracias. A su labor, a sus contribuciones que han sido de mucho valor para muchas personas y que
parte de nuestro trabajo precisamente es eso, mostrar y visibilizar el trabajo de tantas mujeres que han aportado desde diferentes visiones. Y hoy pues está aquí con nosotros Margarita. Margarita, platícanos Gracias. poco a poco de las imágenes que van saliendo. Ay, qué pena. Bueno, me da pena porque les mandé las que tenía en el celular, entonces casi todas son de mi familia, pero bueno, esta es de cuando yo era chiquita, como fue el Día del Niño hace poco. Este es de mi podcast, que lo tuve medio latente un tiempo y ahora ya lo he reactivado y es de lo que más me gusta hacer y me entusiasma. Son entrevistas en su mayoría. Es una foto con mis 3 hijos y mi yerno, que es el de la derecha, hace un par de años en Navidad. Este es mi hijo menor que vive en Nueva York y lo acabo de ver la semana pasada. Esta foto es de la semana pasada. Esta es una foto de el principio del 2020, que no sabíamos que no iba a ser un año tan happy, pero pues me gustó porque está mi mamá y mi hijo mayor. Mis perras, que son una fuente de mucha alegría en mi vida. La negrita ya tiene 15 años. Este es otro webinar, cuando al principio de la pandemia se puede ver por la longitud del cabello. Este es el libro. Una cosa bonita es que unas colegas españolas me invitaron a hacer un taller de 8 semanas en línea basada en mi libro y son investigadoras pudimos hacer mediciones antes del taller de las 8 semanas, al acabar las 8 semanas y 3 meses después, y vimos que efectivamente sí aumentó el nivel de bienestar subjetivo de las personas. Entonces eso pues me da muchísimo gusto. Estoy muy contenta. Hace un año y pico empecé a trabajar en el ITAM y realmente es una gran universidad y estoy feliz de que me dieran la oportunidad. Estoy dirigiendo un nuevo centro de estudios de bienestar y dando clases de psicología positiva para los jóvenes y es padrísimo trabajar con gente joven, me encanta. Estos son 2 de mis hijos, el mayor que se llama Jordi en Acapulco y mi hija que se llama Isabel. Nada más para pasarles a todos mis hijos. Y esto hace poco pude ver a Isabel, como verán, en plena pandemia. Y bueno, esta temporada de mangos que me fascinan, contribuyen muchísimo a mi felicidad. Y este cuadro que seguro conocen de Frida Kahlo que dice "Viva la vida", que hizo pocos meses antes de morir, de hecho. Y estas son pensé pura familia, entonces son unas colegas norteamericanas con las que tenemos un Mastermind Group, que es un grupo de mujeres que se apoyan mutuamente para lograr sus metas. Se me hace una idea muy bonita. No tiene que ser solo de mujeres, se puede hacer de hombres mixtos o como quieran. Y esto es de Diplomado de Psicología Positiva en la Ibero, que fue una experiencia padrísima. Él es George Valiant, el que dirigió ese estudio longitudinal de Harvard, en el que llevan casi más de 70 años estudiando el desarrollo de la gente. Y este es también ese grupo del Diplomado de Psicología Positiva. Aquí es Mihai Csikszentmihalyi, una vez que vino a México a través del grupo Campos Elíseos. No tengo fotos de mis colegas y amigas de Campos Elíseos porque no las tenía en la pero no es falta de cariño, te quiero con el alma, como dice la canción. Pero aquí está Mihai Csikszentmihalyi que vino. Y creo que ya es todo. Y esto es que para el becatlón del ITAM, los maestros teníamos que hacer retos y un reto era hacer un rap. Entonces hice un rap. Que pues me divertí mucho porque, como se imaginarán, no es exactamente mi género musical. Muchísimas gracias por invitarme. Pues gracias, Margarita, por tu confianza. Ahorita abrimos preguntas y respuestas, pero Claudia y yo te tenemos unas flores que esperemos un día. Ay, muchas gracias, qué lindas, gracias. Muchas gracias. ¿Sí? A ustedes. Muchas gracias.